Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a considerar juntos un aspecto importante que cada uno de nosotros necesitamos tener en nuestro corazón. En medio de nuestra fidelidad, en medio de nuestro trabajo en las cosas del Señor, situaciones pueden venir a nuestra vida que requerirán que nuestros ojos nunca se quiten de Él. Porque solo de esa manera vamos a poder resistir y solo de esa manera vamos a poder ver que Él está en medio de todo, que Él está sobre todo y que nuestro corazón no debe afectarnos en relación a nuestras emociones o a las circunstancias que estén delante de nosotros. Que el Señor nos dé su entendimiento. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu infinita misericordia, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo que nunca nos abandona y que está ahí para inspirarnos y nos dar lo que cada uno de nosotros necesitamos cada día. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay un versículo que es utilizado o es dicho, que quedó registrado por el evangelista Juan en el capítulo número 3 y verso 31. Él dice ahí: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Estas palabras surgieron de la boca de Juan el Bautista, cuando fue interrogado por sus propios discípulos. Y él estaba siendo confrontado ante una realidad, como muchos de nosotros podemos enfrentar, cuando las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Nuestro caminar debe ser siempre fiel, conscientes de que vivimos para la gloria del Señor y que no importa qué es lo que sintamos o venga sobre nosotros, lo importante siempre es darle gloria y honra al Señor. No hay duda, para ustedes como para mí, que Juan el Bautista había sido llamado por el Señor para llevar a cabo uno de los ministerios más importantes de la historia de los profetas. De hecho, Jesús dijo que el tiempo de la ley era desde Moisés a Juan el Bautista. O sea, Moisés marcó el principio de la ley y Juan marcó el final de la ley. Un profeta y otro profeta. Y el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 11 que no había hombre mayor, nacido de mujer, profeta nacido de mujer, mayor que Juan el Bautista. O sea, el Señor colocó a Juan en una situación bastante alta desde el punto de vista humano, terrenal, ¿sí? Cuando él se está refiriendo aquí, cuando él habla aquí de cosas del que es de la tierra, no está hablando del mundo, no está hablando de Satanás, no, está hablando de sí mismo y de todos nosotros que somos también siervos del Señor y que estamos en esta tierra y cosas terrenales vamos a hablar, a pesar de que Dios pueda utilizarnos, ¿verdad? Y usar nuestros labios para comunicar las cosas. Pero hay momentos en los cuales nosotros podemos dar algún crédito de esa obra divina a nosotros mismos. Y la verdad es que todo el crédito de la obra divina es de Dios, ¿sí? Porque es a través de Él, a través de su Espíritu Santo, que las cosas son operadas, los milagros, maravillas y la inspiración de la palabra.
Él nos recordará, el Espíritu Santo, todas las cosas. Y los propios apóstoles, cuando estaban ya sin Jesús, físicamente hablando, ministrando en Israel, en Jerusalén, y estaban siendo amenazados para que no hablaran más de la resurrección y del resucitado, ellos oraron al Señor y le dijeron: Señor, extiende tu mano para que a través de ti se operen milagros y maravillas. O sea, ellos estaban conscientes, ¿verdad?, que a pesar de que Dios los estaba usando, no estaba en ellos el poder, sino venía de los cielos. Entonces, en este instante, Juan el Bautista está siendo confrontado con eso. De hecho, él no tenía tal vez toda la idea de cuánto tiempo iba a hacer su ministerio, que fue muy, muy corto. Algunos creen que su ministerio fue casi de unos 6 meses o máximo un año. Pero él introdujo, de hecho, su corto ministerio fue para introducir, para dar a conocer al Mesías al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero al principio, como en cuanto el Mesías no aparecía, el ministerio de Juan el Bautista era algo extraordinario. A pesar de que no se operó ningún milagro a través de él, la palabra que había en él, la unción que estaba sobre su vida, era de los cielos, ¿verdad? Tenía el respaldo de Dios sobre él. Entonces muchas gentes venían a él, al río Jordán, para ser bautizados, y tenía muchos discípulos. Aún después de que Jesús ya comenzó a predicar en esa transferencia, digámoslo así, en ese período de transferencia, de traslado, ¿verdad?, de traslape, muchos discípulos siguieron al Señor. Uno de ellos fue Andrés y Juan, el apóstol, el evangelista, eran discípulos de Juan, siguieron a Jesús. Otros se quedaron con él. Entonces, cuando nosotros leímos el que de arriba viene es sobre todos, Juan lo está diciendo como una respuesta a lo que los discípulos, a sus discípulos están diciendo. Él estaba proclamando que la procedencia de Jesús era divina, era espiritual y era del cielo. De hecho, sus padres lo sabían, ¿sí? Cuando Jesús estaba en el templo y lo encuentran a sus 12 años, le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta del Señor ahí en Lucas capítulo 2, verso 49 fue: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, Jesús tenía conciencia de su procedencia. Él venía del cielo. De hecho, en Juan 3:13, el Señor también dijo estas palabras: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Recuerden lo que Juan Bautista dijo: el que viene de arriba es sobre todos, el que viene del cielo es sobre todos, dice. Estoy leyendo el principio y el final del verso 31 del capítulo 3, que fue con el cual comenzamos. Pero Jesús ya había dicho, o sea, él estaba consciente de dónde él venía, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice 3:13 de Juan. Él estaba consciente de eso. Y hay otros textos más, como por ejemplo capítulo 8 y verso 23 de Juan, donde leemos: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Estaba clarísimo que de su procedencia. Los padres de Jesús sabían eso, ¿verdad? En Juan capítulo número 1 y verso 31 y 32, dice, vamos a leer aquí
en Mateo capítulo 1, verso... sigamos aquí, vamos a ver, vamos juntos a Lucas, vamos aquí a considerar Lucas primero, ¿sí? Lucas capítulo número 1. Dice en el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, le dice el ángel a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, ahí está su procedencia. María estaba consciente de eso, ¿verdad? Porque el propio ángel se lo dijo. Sin embargo, en el verso número 34 de Lucas 1, dice, entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Fíjense, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Está hablando del que mora en el cielo. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, él proviene de los cielos, proviene de Dios mismo. Y en Mateo capítulo 1, ya algo muy conocido por todos nosotros, dice ahí en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, porque para él, humanamente hablando, si no había estado aún con ella, no era su hijo, quiso dejarla secretamente. Entonces, pensando él en esto, fíjense, ya en la planificación, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ahora aquí está. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, tanto María como José estaban conscientes de la procedencia de Jesús. El propio Jesús, como ya vimos en Juan 3:13 y Lucas 2:49, también estaba consciente de su procedencia. Y los discípulos también estaban conscientes de eso. Dice aquí la Escritura, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, en el verso 43, ustedes dirán, pero esta no era discípula. Bueno, sí, llegó a ser discípula sin duda, aunque no lo conoció probablemente, pero antes de que naciera ella ya sabía qué es lo que iba a pasar. Estoy hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y le dice en el verso 43, después que la visita María, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjense, ella está diciendo que el niño que viene en el vientre de María es su Señor, la madre de mi Señor. Entonces, también Elizabeth estaba consciente de la procedencia de ese ser santo, del Hijo del Altísimo, ¿verdad? Porque también estaba consciente de la forma milagrosa como ella había concebido siendo estéril y siendo ya avanzada en edad. Cuando consideramos también las palabras de Zacarías en el capítulo, siempre en el capítulo 1, en el verso 70 y 76, vamos ahí juntos, dice, profetiza, después de que consigue hablar Zacarías, dice, y tu niño, hablando de Juan, profeta del Altísimo, serás llamado. O sea, él era el profeta del Altísimo que se estaba manifestando. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ante la presencia del Altísimo manifestado en carne.
para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, escuchen, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. O sea, tanto Elizabeth como Zacarías reconocieron que la procedencia de Jesús era de los cielos. Entonces, cuando vamos a otros versículos, por ejemplo, no les quiero cansar con tantos, pero les voy a dar estos otros aquí que son muy importantes. Hablando de Marcos, cuando está hablando de que ya Jesús resucitó y después de pasar los 40 días con ellos, él ascendió. Dice ahí en Marcos capítulo 16, verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, es una declaración del reconocimiento de ellos de la procedencia de Jesús. Él vino de allá, como Juan el Bautista dijo, el que descendió de arriba, el que vino de arriba, o sea, del cielo, ese es el Señor de todos. Entonces, ese reconocimiento era tan importante, no solo para Juan, sino también para los discípulos. En Lucas capítulo 9 y verso 51, dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, el Señor Jesús sabía que antes de irse para arriba tenía que ir al Calvario. Entonces afirmó su rostro, dice, o sea, él se preparó emocional y espiritualmente y físicamente también para enfrentar la crucificación o la crucifixión. Y entonces ellos dicen aquí, Lucas escribiendo, porque él iba a ir para arriba. Y es algo interesante cuando el apóstol Pablo, otro de los apóstoles, discípulos también del Señor, discípulo de él, dice en Primera de Timoteo, capítulo número 3, hablando del misterio de la piedad, dice, e indiscutiblemente, verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, vino, se hizo hombre, justificado en el Espíritu, el Espíritu dio testimonio de su divinidad, visto de los ángeles, todos los cielos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo en esta tierra, predicado a los gentiles, el mensaje fue para todas las naciones, creído en el mundo, o sea, la fe vino y se manifestó y salvó a los hombres, y luego dice, después de terminar toda esa obra, recibido arriba en gloria. Entonces, él vino a esta tierra, vino de los cielos, y después de terminar su trabajo, regresó a los cielos. Por eso es que nosotros encontramos la recomendación que nos da el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3, verso 1 y 2, que dice que debemos de colocar nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, si su procedencia fue del cielo y Él regresó al cielo, nosotros debemos de tener siempre en mente durante nuestra peregrinación en esta tierra, ¿sí?, que nosotros también iremos al cielo. No porque nosotros procedimos propiamente de allá. En un cierto sentido sí, porque Dios nos crió, ¿verdad? Pero no hemos estado conscientes de esa realidad. Pero cuando el Señor nos lleve, sea a través de la muerte, sea a través del arrebatamiento, ¿verdad?, en su segunda venida o de la resurrección, entonces llegaremos a los cielos. Y ahí debemos de... Entonces nuestra mente debe estar siempre en las cosas de arriba, pensando que son los cielos los que dominan en este mundo. Hay otro punto muy importante en relación, por ejemplo, al velo del templo. Dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 27, verso 51, que cuando Cristo expiró, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. Y nos da el orden, digámoslo de esta manera, nos coloca una dirección. Se inicia el rompimiento del velo, y el velo, para información de todos nosotros, ¿verdad?, era el que impedía la entrada del lugar santo al lugar santísimo.
¿Por qué? Porque había una separación todavía. Antes de la muerte de Cristo, todavía había una separación entre la humanidad pecadora y la santidad de Dios. El velo era una separación. Cuando Cristo murió, cuando el sacrificio se efectuó, cuando Él expiró y dio su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, primero, porque la iniciativa de la salvación humana fue divina. Él determinó salvar a la raza humana. Segundo, porque por medio de Cristo, por eso es que el velo se rasgó. Hebreos capítulo 10 dice que el velo es su carne. O sea, cuando Él entregó su vida, su cuerpo fue sacrificado en la cruz, en ese momento se efectuó la entrada del hombre a los cielos. O sea, fue a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él se nos abrió el camino, dice Hebreos claramente, al lugar santísimo. Es decir, a la propia presencia del Altísimo. Entonces los cielos se nos abrieron. El cielo se nos hizo disponible a través del sacrificio de nuestro Señor. Entonces fue Dios quien lo eliminó. Fue Dios que prácticamente lo rasgó. Y como podemos resumirlo de esta manera, el que vino del cielo, o sea, el que hizo un viaje celestial para esta tierra, Él también vino a llevarnos para el cielo. Por eso es que habla de que el velo se rasgó de arriba para abajo. Porque no solo la iniciativa fue divina, sino que Él descendió Él mismo para quebrar, para romper, para rasgar aquel impedimento, para quebrar aquel muro que nos separaba, el muro del pecado que nos separaba con el Señor. Hay un comentario muy interesante al respecto del velo rasgado que hace el pastor, es un doctor en teología, el doctor Carlos Spurgeon. Y él dice lo siguiente en relación a ese velo rasgado. Como conmocionado por el sacrilegio de la muerte de su Señor, hablando del templo y del velo, ¿verdad? Como conmocionado por el sacrilegio de la muerte de su Señor, el templo rasgó sus vestidos, como cuando alguien rasga sus vestidos por el pecado, por la indignación, como uno afectado por algún crimen tremendo. Qué pensamiento extraordinario. Entonces, él da la idea de que el mismo templo rasgó sus vestiduras, ¿verdad? De ver con indignación el crimen que la humanidad estaba cometiendo contra el Señor del templo. Qué extraordinario. Entonces, eso fue lo que sucedió realmente. Porque, ahora, ¿cómo es que ellos se enteraron que el velo del templo se rasgó en dos? Porque eso era algo muy íntimo, ¿verdad? Eso es algo muy de la parte de que solo los sacerdotes podían percibir. Bueno, la Escritura dice en Hechos capítulo 6, verso 7, que muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Fíjense, quiere decir que muchos de los sacerdotes se convirtieron. ¿Pero por qué se convirtieron? Es muy probable, tal vez porque ellos fueron testigos del velo rasgado, ¿verdad? Y asociado con el período de la muerte de Cristo, prácticamente entendieron que esa era una manifestación física de la obra espiritual que Jesús efectuó en esta tierra. Prácticamente vieron la obra y la grandeza de Jesús a través del velo rasgado. Con razón, muchos de ellos también se entregaron a la fe. Entonces vemos aquí la procedencia. Ahora entramos a un segundo punto que es propiamente su precursor. Juan el Bautista declaró abiertamente, como lo estábamos leyendo en Juan, que él vino del cielo, ¿verdad? Estaba consciente de eso. Él dice, el que de arriba viene, está hablando de Jesús. Para que ustedes tengan una idea, vamos a leer desde el verso 26 al 30, porque de esa manera van a encontrar la base de lo que les estoy diciendo. Verso 26. Vinieron a Juan
y le dijeron: Rabí, maestro, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se están refiriendo a Jesús cuando él estaba ya siendo bautizado por Juan, de quien tú diste testimonio, fíjense, o sea, Juan fue el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que yo vine para anunciar y para dar a conocer a este, ¿verdad? Él mismo dijo: y el que me envió me dijo, sobre que envieres descender el Espíritu Santo y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice que él vio como del cielo, ¿se dan cuenta? Del cielo entonces vino una como pomba, como paloma que reposaba sobre él. Entonces él estaba consciente de que la procedencia del Señor era del cielo. Por eso él dice esto. Pero aquí entonces los discípulos están diciendo: a quien que tú diste testimonio, un buen testimonio, bautiza, y dicen, o escuchen ahora, y todos vienen a él. En este momento vamos a encontrar probablemente una de las actitudes más preciosas que un siervo de Dios puede tener en relación a las ovejas, porque ovejas y todos los seguidores y discípulos que hay en esta tierra, todos le pertenecen al Señor. Nadie de nosotros es dueño de ninguna oveja, ¿verdad? De ningún discípulo. Si alguien permanece, pues es el Señor que lo permite, y si no permanece, es el Señor el que lo permite. Entonces, dice en el verso 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿verdad? O sea, todo el poder que tiene él fue dado del cielo. Si algo yo tengo aquí que he estado compartiendo a ustedes y ha sido de bendición, también ha venido del cielo. O sea, conscientes de su situación terrenal como él, como ser humano, pero también de su condición celestial en relación a Jesús. Jesús venía del cielo. Vosotros mismos, les dice Juan a sus discípulos, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. O sea, aquí encontramos algo muy, muy, muy importante. Después de que él es confrontado por sus discípulos, porque todos prácticamente estaban siguiendo a Jesús, y dice, como leímos en el capítulo, no hemos leído, en Juan 4:1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, entonces era obvio que ya en aquel momento, cuando Juan el Bautista dejó de predicar porque fue preso, entonces la cantidad de gente, la multitud seguía a Jesús, y Juan comenzó a disminuir con la gente que lo seguía. Y los propios discípulos se lo dicen a él, y todos vienen a él. Comenzó Juan a declarar una de las verdades más preciosas que cualquiera de nosotros debe tener en su corazón. Cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier hombre de Dios que quiere tener paz en su corazón en medio de cualquier circunstancia, necesita entender esta verdad. Es el Señor el que vino del cielo. Es la obra del Señor del cielo que se efectúa en esta tierra, aunque Él esté usando a hombres para proclamar hoy el Evangelio. Como Él mismo dijo ahí: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este entendimiento es muy importante. Fue la misma verdad que el Señor le dijo a Pilatos cuando Pilato le dijo en el capítulo 19, verso 10 creo que fue, donde le está diciendo: no me respondes a mí, no sabes que yo tengo autoridad para prenderte o para crucificarte o para soltarte. Y Jesús entonces le dijo en el verso número 11
ninguna autoridad, ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada del cielo. O sea, lo que está prácticamente diciendo es que ese entendimiento o ese reconocimiento de la autoridad de Dios sobre todas las cosas en esta tierra, ese entendimiento de la soberanía de Dios en esta tierra, debe darnos a cada uno de nosotros una paz tremenda en el corazón para enfrentar cualquier adversidad. ¿Sí? Porque cualquier cosa que va a suceder, sea mucha bendición, es el Señor. Sea porque no hay mucha bendición, Dios es soberano. Lo que yo necesito hacer es continuar siendo fiel, ¿verdad? Haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque cada uno de nosotros necesita en determinado momento de su vida, o mejor dicho, disculpen, toda su vida, reconocer sus limitaciones. Porque nosotros somos de la tierra. A pesar de que ya fuimos hechos hijos de Dios por los méritos y por el sello expiatorio de nuestro Señor, cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones. Nosotros necesitamos cumplir nuestro trabajo fielmente. Pero, o sea, reconocer y conocer, entender nuestra misión, qué es lo que debemos hacer en esta tierra. Y gozarnos de la obra divina, cómo ella continúa en su planificación, porque aunque nosotros estemos o nosotros no estemos, ha sucedido durante toda la historia, mueren ministros, se levantan otros y así la obra continúa, nunca va a parar. ¿Por qué? Porque esa obra vino del cielo. Nada, ningún hombre podría tener algo que es de bendición si no le fuera dado del cielo, ¿verdad? Entonces, lo que venga para nosotros, necesitamos aceptarlo con tal alegría, reconociendo que, como él mismo dice aquí, vean lo que dice Juan el Bautista. En el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, dice. Está hablando del pueblo, la multitud de discípulos que lo estaban siguiendo. Aquí hacen relación a la esposa, ¿sí? La esposa es aquella que ha creído, sean judíos o gentiles, los que se han convertido por la fe en el nombre del Señor, son la esposa. Y aquí, al principio, él comenzó a llevar, Juan el Bautista, una gran multitud, pero ahora toda esa multitud está siguiendo a Jesús. Entonces, él dice lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo, Cristo el esposo, más el amigo del esposo, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, dice, en cuanto él puede, en cuanto no se lo lleva. Se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Vean ustedes qué precioso, qué actitud más encomiable, qué actitud una actitud que debe ser imitada por cada uno de nosotros, de poder ver que la obra es divina, que la obra es de Dios. Y Él hace lo que quiere con su obra, ¿verdad? Nosotros como hombres podemos fallar, como hombres podemos tener nuestros métodos para hacer lo que debemos hacer. Y como hombres todavía podemos interferir en la obra de Dios, sea positiva o negativamente, y cada uno va a tener que ser responsable de lo que hace. Sin embargo, la obra de Dios continúa. Por eso es que el Señor, Juan el Bautista dice aquí al final en el verso 30, es necesario que Él crezca, el novio, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Qué mensaje, ¿verdad? O sea, lo que realmente había en el corazón de este hombre era una completa actitud de humildad, un completo reconocimiento de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios. Con razón, el siguiente versículo es la clave. Lo pusimos como al principio y lo estamos tratando nuevamente. El que de arriba viene es sobre todos, dice. Vean ustedes, qué precioso. Entonces, aquí encontramos en este verso la razón por qué a él le conviene crecer. Porque entendemos que a él le conviene crecer. O sea, es Cristo el que debe crecer. Es Cristo el que debe crecer en tu corazón, en mi corazón, en nuestra iglesia, en cualquier iglesia. Es Cristo el que debe crecer. Si no sucede de esa manera, nosotros como hombres estamos siendo obstáculo, ¿verdad? Pero debemos permitir que Cristo sea
el que crezca. Es necesario que Él crezca, pero yo, el terrenal, el humano, necesito menguar, disminuir. O sea, otra vez, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras incapacidades, reconocer que nosotros, aunque podemos ser usados por el Señor y usados por el Espíritu Santo para dar una palabra preciosa, una inspiración de los cielos, estamos en esta tierra. Somos seres humanos que podemos también fallar, como fue el caso de Juan el Bautista, que cuando él ya está preso, él comenzó a tener dudas y temores de si era o no era el que estaban esperando. Imagínense ustedes. Al principio, mientras no estaba preso, él estaba dando, él se necesita crecer, pero después, cuando ya estaba en una situación difícil, comenzó a tener temores y dudas. No, Dios quiere que nosotros, en medio de toda circunstancia, veamos que Él es el Señor de todos y Él es sobre todos. Entonces aquí, en esta respuesta de Juan, es, digamos así, la razón por la cual a Cristo le conviene crecer. Vean ustedes pues, verso 30. Es necesario que Él crezca, Cristo, pero yo mengüe. Y la razón es porque Él viene de arriba. A Él le conviene crecer porque Él es el ser celestial, porque Él es el ser espiritual, porque Él viene del cielo, porque Él es el Padre manifestado en la persona del Hijo. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Entonces, la razón por la cual a Cristo le conviene crecer en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en mi casa, en mi familia, es porque Él viene del cielo. Yo soy terrenal. Su procedencia es la clave. Entonces, claramente vemos que Cristo fue el que dio a conocer al Padre. Aquí en Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, se mantiene ahí, ese es su lugar, Él le ha dado a conocer. Entonces a Él le conviene crecer. Es Cristo el que tiene que crecer. Es Él el que tiene que tener la gloria y la honra. Y nosotros disminuir, mejor dicho, bajar, menguar, como dice aquí exactamente el texto en la versión del 60. Ahora, él dice aquí 2 veces, menciona esto en el verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ahora dice, el que viene del cielo, el que es de arriba, el que viene del cielo, su procedencia, es el lugar santo, santísimo, el lugar puro, ¿sí? El lugar eterno, es sobre todos. Ustedes se dan cuenta que aquí menciona 2 veces, 2 frases. Las 2 primeras son el que viene de arriba y luego dice el que viene del cielo para explicar y decir exactamente lo que él quiere transmitir. Y segundo, la otra frase es sobre todos. Y luego lo repite al final, es sobre todos. Entonces, nosotros tenemos que ver la soberanía de Dios. Tenemos que percibir que, primero, debido a su origen, porque viene de la presencia del Altísimo, eso debe permitirnos siempre darle a Él la preferencia, darle a Él la prioridad, darle a Él siempre el primer lugar. A Él le conviene crecer. Pero por otro lado, también tenemos que darle a Él el primer lugar, porque Él es el soberano. Esa es la otra razón por la cual a Él le conviene crecer. Él es el soberano de todos, porque Él está sobre todos. Entonces, en Efesios capítulo 1, hay un versículo aquí, un texto interesante. Capítulo 1, en el verso número 20, dice, la cual operó en Cristo, hablando del poder, digamos, el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, está hablando del poder de Dios,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, escuchen, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, de donde vino. Ahora escuchen aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y termina diciendo, dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, prácticamente aquí nos dan las dos razones por las cuales es necesario que Él crezca. Primero, su origen viene del cielo. Segundo, su soberanía total sobre todos y sobre todas las cosas. Por eso es que necesitamos que en medio de nuestras peores circunstancias como seres humanos, viendo nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, si el Señor está siendo glorificado, si Él está creciendo, gloria a Dios. Nosotros no importa qué es lo que esté sucediendo. Entonces, en relación a Jesús, el Bautista prácticamente tenía un origen terrenal, ¿verdad? A pesar del el elogio que el Señor dijo de Juan el Bautista. Pero él digamos así, en su condición de un hombre terrenal, él tuvo temores y dudas. De hecho, los temores y las dudas en relación a si Él era el que había de venir, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ¿será que Dios está operando a través de mi vida? ¿Será que Dios está haciendo algo a través de mi vida? ¿O será que yo estoy anunciando lo que debo o no debo hablar? Y comienzan esas dudas. ¿Por qué eso? Para mostrarnos que somos terrenales, para mostrarnos que los temores y también las dudas pueden asaltarnos en cualquier momento de nuestra caminata. Pero en el caso del que vino del cielo, escuchen esto, en el caso de aquel que vino de arriba y que es sobre todos, los temores y las dudas nunca lo asaltarán. Nunca vendrán a su corazón para hacerle dudar de lo que Él está haciendo. Al contrario, Jesús dice que puso su frente como un pedernal para ir a Jerusalén y a cumplir su propósito. Bendito sea el Señor. Por último, quiero concluir con ustedes algo muy importante. Quiero darles 3 conclusiones en relación a lo que hemos estado diciendo. Nosotros, ministros del Evangelio, pastores, servidores en cualquier área de la iglesia, y como cualquier cristiano que está predicando la palabra del Señor y dando testimonio de su vida a otros, a través de un evangelismo personal o un evangelismo a un nivel mayor, no importa cómo sea el caso, somos de esta tierra y necesitamos sujetarnos a la voluntad soberana de Jesucristo, el Señor del cielo. Algo muy importante. No importa si nos estamos sintiendo bien, si no nos estamos sintiendo bien, eso no interesa, porque nosotros en nuestra caminata y en nuestro trabajo no vamos a depender de cómo nos sentimos, del bienestar o del malestar del corazón. No, vamos a trabajar para que el que es del cielo, el que es el soberano, crezca y yo disminuya. No importa cómo yo me sienta, lo que importa es que Él reciba toda la gloria. Por tanto, la segunda conclusión, como seres terrenales, aún a pesar de ser seres terrenales como lo somos, como Juan el Bautista, el Señor habla a través de nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos, cuando eso sucede, reconocer su grandeza, para que cuando estemos en las peores y más difíciles circunstancias, nuestras limitaciones y la incapacidad humana que tenemos no nos hagan sucumbir en nuestros temores y dudas. Porque como seres humanos vamos a pasar también desiertos, momentos bien difíciles, como Juan en la cárcel, diciendo, ¿será que era el que había de venir o esperamos a otros?
Sin embargo, nosotros tenemos que considerar la grandeza de Él. Tenemos que, en medio de esas circunstancias difíciles, necesitamos confesar que a Él le conviene crecer y a nosotros nos conviene siempre menguar, porque Él es del cielo y nosotros somos de la tierra. Tercero, la obra del Evangelio es divina, no es humana. Independientemente de cuánto el Señor nos use y hasta dónde el Señor nos lleve en relación a la proyección de nuestro ministerio, sea mucho, sea poco, nosotros debemos de reconocer que somos solamente colaboradores, ministros de la palabra, administradores que buscamos el bien del reino del Señor en esta tierra. Él es el que puede hacer con nosotros lo que quiera y hacer de lo que hacemos lo que quiera. Con nosotros y con lo que hacemos, Él puede hacer lo que quiera, porque Él es el soberano de nuestras vidas. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, escuchen esto, porque de Él y por Él, o sea, de Él le pertenece, por Él es la fuente de todas las cosas y para Él va a recibir toda la gloria y todo lo que es de Él. Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en 1 Corintios capítulo número 8 y verso 6 quiero terminar leyendo ese texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, a Él le conviene crecer, y a mí, y a ustedes, y a nosotros menguar. ¿Por qué? Las dos razones son las siguientes. Porque Él es del cielo y Él vino de arriba, ¿sí? Su obra tiene que continuar, no la mía, aunque Él esté usando mi vida o tu vida. Y segundo, porque Él es el soberano de todas las cosas y Él también permitirá que sucedan cosas a veces hasta desagradables delante de nuestros ojos, mas como Él es el soberano, nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón en medio hasta de las peores circunstancias. Padre amado, que tu mensaje, que tu palabra, que el sentido de tus palabras hayan llegado a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, y que vivamos de tal manera, Señor, que nada nos haga retroceder, que vivamos de tal manera que nada, Señor, nos quite la paz, que nada nos llene de temores y de dudas, y que en ningún momento sucumbamos en nuestra confianza contigo. Señor, que siempre tengamos presentes que somos tus siervos, que somos mayordomos y que nuestra responsabilidad es la que debe mantenernos firmes, independientemente de la cantidad de la obra o de la magnitud de la obra de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser siervos tuyos, fieles en todo tiempo, para que cuando tú vengas recibamos de ti las palabras preciosas. Ven, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Que Dios los bendiga y que el Señor continúe bendiciéndonos.